Ahí sí. Hola. De hecho, voy a hacer un poquito más cerca. Si puedes. Estoy sentada en mi pata para verme mal. Ya. ¿Está bien? ¿Ya estamos bien? Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Pirosi, me dicen Nacho Piro y este es otro episodio de Dios y el resto. Si no me equivoco, vamos en el séptimo. Eh, y hey, ¿cómo pasa el tiempo? Hey, ¿cómo pasa el tiempo? La otra vez hablé en el episodio 3 de como mi historia y todo. Y quería un poco tomar una de las cosas que dije, que era lo de cuando uno se rinde ante Dios, como los pasos más o menos, como que tomé, como lo hice. eh, Amigas me preguntaron, amigos que estaban interesados en saber cómo, más o menos como cuál es el plan, como básicamente... Nada, yo quería en verdad hablar del dejarse, como dicho que se da mucho, el dejarse morir, como a qué se refiere. Porque yo en verdad decía como ya, como dejarse morir, como en la que te vais. Y resulta que rendirse ante él y como que todo a mí me causaba mucho ruido, decía como que cuál es la necesidad, como que uno tiene sus sueños, uno tiene sus aspiraciones. eh, y nada. Es muy importante darse cuenta, creo yo, que para madurar en la fe o madurar como persona, en realidad hay que un poco mirar tu vida desde afuera y darte cuenta de que no todo te sirve, no todo te está aportando, no todo está llevándote a la persona que podríais ser. Y yo creo que está muy de moda el mejoramiento personal. Yo me metí mucho en eso, que el deporte, que comer bien, que los pensamientos positivos, que todo lo que tiene que ver con dejar em, como cosas como la pereza. Yo creo que está muy conectado, va muy de la mano con lo que quiere Dios para ti, pero ya llegó un punto, siento que iba como al sé tu propio Dios más que al em, ríndele tu vida a alguien más, que igual es duro si es que no crees en él. Entonces, por eso siempre hablo de la perspectiva de alguien que ya cree. Pero quería hablar un poco de por qué uno es tan dependiente de cosas que son externas a nosotros. Como que al final me pasa que ya yo dejé de fumar y me di cuenta em, que Dios me había puesto el bichito como en mayo, ponte tú, junio. Y me dio vuelta, me dio vuelta, me dio vuelta y yo lo ignoré, lo ignoré, lo ignoré, lo ignoré. Dije como, no, ya, cuántas cosas me pedís, como de verdad, como esto es lo único que no quiero rendir, como real rindamos cualquier cosa menos esto. Y después me di cuenta que es fuerte como uno puede asociar cosas de ese tipo a tu identidad. Como suena muy ridículo, en verdad suena súper tonto, pero como que ya yo no lo veía como una adicción per se, yo siempre lo vi como una extensión de mí. En verdad suena súper, súper tonto. Pero después lo hablé con más de una persona y sí, todo el rato, porque pasa que sea el copete, sea el pucho, sea otras microdependencias que ya vamos a hablar del tema, pero que se vuelven dependencias heavy que no son Dios y se hacen parte de tu identidad. Y yo me di cuenta que me dejaba mucho, o sea, me costaba dejar algo, porque no es como que me cuesta dejarlo por la adicción en sí, sí, yo soy, o sea, como tengo esa disciplina, pero lo que me pasa es que sentía que era una parte de mí, era como eh, dejar de ser mujer, o sea, no sé, como dejar de ser rubia o dejar de ser... Da lo mismo esas cosas, pero al final son las cosas que te hacen tú. No es como no es como dejar de ponerse una polera, pero cuando la polera te da lo mismo. Es como dejar de ponerte esa polera cuando todo el mundo te conoce con esa polera puesta. ¿Cachai? Entonces es como dejar eso y ir sacando cosas de tu vida para que como que te conozcan como una persona que dentro de las primeras tres, o ojalá la primera cosa que piensen es como ella sigue a Dios y ella tiene una tremenda fe. Como lo que más me gustaría es que alguien, lo primero que vea de mí sea la fe, aunque suene como muy de sueños y cosas, pero como que al final esa dependencia en Dios, ese temor, que vamos a hablar del temor de Dios también, es súper heavy como al final es tu todo y se vuelve tu identidad como real. Y dejar algo no significa quedarse con las manos vacías. Dios nunca te va a dejar con las manos vacías. Dios nunca te va a defraudar. Si tú dejas algo en su nombre, sea lo que sea una amistad, sea una conducta, sea un lugar, sea eh,
como hablar o dejar cierta música para no escuchar, dejar de ver ciertas películas, sea que Él te va a dar otra cosa a cambio, como sea que tuviste que dejar a una persona y te dolió mucho, pero al final son esas cosas que al final dejan el lienzo en blanco. Yo me gustaba pensarlo así como, ya, Dios tiene el dibujo que es para ti, pero tú en el lienzo estás dibujando. Entonces no puedes tú y Dios dibujar al mismo tiempo. Uno tiene que estar dibujando. Y uno llega y la sociedad te dice, como, haz tu dibujo y haz lo más grande posible y aspira lo más lejos que puedas y sueña en grande y todo, y tú vas dibujando y te vas sacando la cresta, pero al final eh, ese, ese dibujo pudo haber sido de la mano de Dios. Si que tú hubierais dejado tu mano tranquila y hubierais dicho, Dios, hazme el dibujo, y Él tiene un dibujo pensado para ti, Él tiene un plan para ti. Él, lo que pasa es que con su dibujo estamos un poco a ciegas porque no sabemos cuál va a ser. Y, y duele más, su dibujo tiene más caídas y tiene más... Es como si casi que nos cosiera el dibujo, porque al final eh, llegar a su plan no es, ¿cómo decirlo? no es de, no es del mundo. Entonces lo que pasa es que cuando uno sigue los planes del mundo, uno suele ser más feliz a ojos de los hombres. Uno suele que el éxito y que las riquezas y que la no sé qué y que uno siempre quiere plata, quiere fama, uno siempre quiere ser popular, bla, 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 bla. Quiere tener última ropa, el último auto, obvio, ¿cachai? Pero al final, como si te das cuenta que el resultado final va a ser muchísimo mejor y muchísimo más llenador, como siguiendo este otro plan de Dios, que al final también, eh, como el darse cuenta que Dios es gigante y Dios tiene algo muchísimo más grande y muchísimo más llenador que cualquier cosa que tú podrías pensar. Tú podés tener caleta de plata y te podés sentir, o sea, vacío por dentro y por fuera, o sea, podés estar solo, podés estar con gente alrededor, pero al final, creo yo, no sé si se acuerdan de un video que es de un Tom, no me acuerdo cuál era el apellido, es súper famoso el actor, y él habla de cómo que su tío le había llamado, le dijo que no, había terminado con la polola y no sé qué, y le dice como, ¿te acordáis de las inundaciones? Y le dice como, sí, las inundaciones, y se quedó un niñito como atrapado en una alcantarilla, ¿cachai? Y como que empezó a subir el agua y el niñito se murió. Y el tío le dijo, a mí eso no me hubiera pasado. Y le dice como, ¿por qué? Porque yo hubiera dicho, corten la pata. Y ahí Jesús habla, dice lo mismo como 3 veces. En el Evangelio dice como, es mejor llegar sin una pata al cielo que llegar con la pata, o sea, como que tener la pata y seguir pecando y seguir como confiando al final en tu dibujo, que al final, por eso es tan importante darse cuenta que al final su dibujo es mejor. O sea, ¿por qué nosotros seríamos mejores artistas que él? Como en qué universo, em, en qué universo nosotros podemos llevar a algo que nos va a satisfacer de la misma manera, aunque sea em, dándose cuenta que esos bichitos que pone él en tu cerebro, como deja de hacer esto, haz esta otra cosa, que a veces viene la conciencia o la intuición que uno puede confundirlo con la palabra de Dios. Es muy heavy como al final, haciéndole caso a esas voces, podéis terminar en lugares que nunca pensaste que iba a terminar. Em, y rezarlo y decirle como ya, como si es que va a hacer esto, necesito que me ayudes con esto, necesito que me ayudes con esto, que me traiga claridad con esto, y las cosas se van a ir dando y, y darse cuenta de que eh, madurar en la fe es algo que es duro y no es fácil y tener que como cachar que Dios permite que pasen cosas fuertes porque al final es muy heavy como... Yo lo asocio al tiro al gimnasio, pero si es que uno... Yo creo que mucho nos pasa que al día siguiente de levantar pesa o algo nos duelen los brazos o lo que sea, las piernas. Em, y es porque se produce esto que se llama hipertrofia muscular, que es cuando un músculo se rompe, o sea, se rompe entre comillas, como que la fibra se desgasta y se hace como esta especie de cicatriz. Entonces por eso crece el músculo. Em, y resulta que a veces Dios permite cosas
porque nos preparan para la tarea que Él tiene para nosotros. Que suena muy como de sueño y todo, porque al final es como algo que tenéis que ir haciendo en tu vida, no es como de un día para otro o algo concreto, pero, pero esas cosas que nos van poniendo a prueba, por decirlo así, están ahí por algo y están ahí por algo para que al final tu camino con Dios sea el camino que Él tiene para ti, sea con esas dificultades, sea con esas cosas que tú dijiste, como, ¿por qué me tocó tan difícil? Y, y te das cuenta que no pudiste haber hecho esa tarea o no pudiste llegar a tantas personas si es que no hubiera pasado por eso, como si no hubieras tenido tu historia para contar. Si no tenías esa historia, al final del día eh, sin ese testimonio quizá no pudiste haber hecho la tarea que justo te mandó para hacer, como que todo tiene como su hilo. Y al final el pender, mientras Dios sea el hilo el cual tú te estás agarrando, tú pendiste un hilo que sea Dios, como real, agárrate. Y yo creo que hemos estado todos en un andarivel o andarivel o un teleférico o cualquier cosa de esa, un canopy y estar ahí y decir como sí o sí se va a romper, como nadie no conozco a nadie que no se le haya ocurrido eso, como sí o sí se va a romper y justo va a ser conmigo. Y, y si ese hilo es Dios y tú estás ahí como se va a romper, es normal como decirse eso, como es normal estar con tus dudas, es normal que se te cansen los brazos de tener como que estar todo el rato ahí. Si yo estoy pendiendo de un hilo y ese hilo es Dios, al final te das cuenta lo que es el temor. Ahí es cuando yo empecé a un poco em, darle vuelta al tema, porque dije como, sí o sí alguien me va a venir con la pregunta de como, entonces, ¿por qué hay que temerle a Dios? Como, ¿qué onda? Como, ¿no es un Dios castigador del Antiguo Testamento? No sé qué. Em, y ahí yo como lo que supe como verlo es como que no es. O sea, no es miedo, va más allá, como que va más a la como indiferencia hacia él, va al desinterés, como si uno tiene falta de temor de Dios, es como que a uno no le importa pecar, no le importa alejarse de él, porque claro, no sabe lo que es pender de él, como lo que es estar colgando de él y como que él tome las riendas de tu vida y como que te transforme en lo que al final viniste a ser. Entonces, como si no tenés como ese gozo, esa felicidad, esa paz, como que es muy raro que tengas el temor de Dios, porque al final no conoces otra cosa y como siempre trato de hablarle a la gente en términos genéricos, pero bueno, al final no todos lo van a entender y él lo dice más de una vez, como ese ese como, esa hambre, por decirlo así, de estar con él y como de realmente depender de él al 100%, no de otra cosa, como que nada esté atado a tu identidad. Por eso como que no hablo de que el pucho sea pecado, no hablo que el tomar sea pecado, como en Hakuna toman y no hay problema, pero el tema es como que la adicción o que el carrete o que ciertas amistades, ciertas dependencias, como, no sé, pues por ejemplo, eh, hay más de una microdependencia que la anoté acá, como el siempre tener que, no sé, pues comerte un dulce o siempre tener que estar siempre en familia en tu casa, pero nunca salir, tener como estas cosas que son como mañas de uno, que son, que al final un poco se pueden como aprovechar de, de ti más que el de tú estar sin nada, ser un lienzo blanco, no depender de nada y sentirte lleno, como el sentirte lleno en un carrete sin tener que estar tomando, o el sentirte lleno en un ambiente social sin tener que estar con tu mejor amigo al lado, el sentirte lleno en una misa sin que no haya nadie, el solo depender de uno y su conexión con Dios al final. Em, y qué hacer. Y en esto me acordé de la parábola del sembrador porque uno, básicamente, Dios, o sea, perdón, básicamente Jesús dice, hay tres tipos, o sea, cuatro tipos de personas. Los que sus semillas caen en el camino y son los que esos son los que escucharon la palabra, pero le entró por un oído y le salió por el otro. Después los que las semillas caen en las piedras, eh, que sí, escuchan la palabra, dicen buena, no sé qué, ya lo voy a hacer de todas maneras y después se les va. Em, Después son los que caen en los espinos, donde las semillas caen en los espinos, em,
que escucharon la palabra, la pusieron en práctica, empezaron a hacer lo que tenían que hacer para llegar más cerca de Dios y cayeron en la tentación y todo. Y cuando a veces uno cae en la tentación, como que viene ese, y si me rindo, como que ya igual ya lo hice, como que ya mató. Eh, pero como el que dice ya fue y vuelve a lo que era, y está el que siembra en tierra buena, que escucha la palabra, que la pone en práctica y después de eso sale el fruto. Y ahí es cuando Jesús dice, la perseverancia salvará sus almas. Yo creo que por eso en toda relación o todo como, en todo ámbito en la vida, como si no tenéis perseverancia, nada se va a cultivar. Como por eso Dios nos enseña tanto la paciencia, por eso dice el amor es paciente, San Pablo. Eh, es muy clave darse cuenta que ese fruto viene conectado con los demás, como si es que uno persevera independiente, independiente sea lo que te haya eh, salido más fácil o más difícil, como que uno a veces persevera en las cosas que le gustan, porque claro, es más fácil, pero si uno tiene que perseverar en, no sé, en ir a la pega, si es que la odia, ir a una carrera que está en las clases y de verdad que tú decís, nunca voy a usar esto en mi vida, porque estoy viendo este ramo como realmente y lo estoy pasando mal y siento que estoy perdiendo mi tiempo. Y después te das cuenta que la perseverancia es lo que te va a sacar de ahí y te va a llevar a un bien mayor. Como el bien mayor, por eso todas estas cosas que uno supone que no puede hacer, no son reglas al final. Como que las reglas las pone uno. Como son mis reglas, que bacán que coinciden con las de él, pero yo las he hecho parte de mí porque él ahora es parte de mi identidad, ¿cachai? Entonces, si es que no fueran mis reglas, yo no las estaría siguiendo, pero yo sé que son las reglas que me llegan a él y yo quiero llegar a él por mis propios méritos, no porque alguien me dijo, ¿cachai? No porque la religión me dijo. Y algo que me di cuenta el otro día, es que uno no tiene por qué... ¿cómo era? Acá está. Espérate, un segundo. Que nadie te pide que estés de acuerdo con las cosas de la religión para seguir a Jesús. Pero ten presente que seguir a Jesús te va a ir poniendo de acuerdo con las cosas de la religión. Como yo me di cuenta después de seguir a Jesús, que todas estas cosas de la religión me hacían sentido y me ayudaban y me nutrían y que todo era demasiado bacán porque todo el mundo sabía demasiado y que todo el mundo sabe de la Biblia y que había más información y que hay muchos libros y que todo, como que, y estaban a todo mi alrededor y toda mi comunidad y todas como las personas que saben de esto, entonces podíamos como, es algo que me dio mucha cuerda, pero al final del día es algo que me impuse yo, nadie te puede imponer nada. Y, y perseverar en eso, perseverar en que uno se va a caer y yo me caí el otro día y dije, ¿sabes qué? De esto se trata, esta es la carrera, de eso como uno tiene que ir empujando y empujando, sea lo que te pase, sea que tú estés diciéndole a Dios, hazme el dibujo tú y de repente yo llego y le tiro pintura y porque me enojé y porque sabes que quiero hacer las cosas a mi manera, pero ser fría de cabeza y hacer las cosas a mi manera no siempre me va a llevar a algo que me va a hacer feliz, por lo general me lleva a algo que me da depresión, me da ansiedad, me da malas amistades, me da estrés, ¿cachai? Y no digo que las cosas que Dios que te dé sean siempre pacíficas y siempre normales, por lo general tienen muchas cosas, pero dentro de las cosas que te podrían pasar no son tan atroces como comparado con lo que tú pudiste haber tenido. Que sí, quizás la vida te vaya a la raja y te vaya bacán y tener tus planes y tener tus lucas y, y bacán, ¿cachai? Pero no es el dibujo de él al final del día. No es el dibujo de él y me he dado cuenta que querer nada te lo da todo. Mientras menos quieres y más haces las cosas por simplemente quererlo, como un profesor que a veces ve el podcast, así que buena, él sabe quién es. Explicaba algo y decía como ¿ustedes tienen polola? Porque son puros hombres, entonces era polola, iba uno por uno. Y todos como, no, sí, no, sí, no. Y decía, Pirito, y yo como, no, tranqui. Y después decía como, esta materia es como la polola. No la trate de entender,
quiérala. Y para mí siempre es como algo que me acuerdo, digo como, a Dios le tengo muchas preguntas, pero no trates de entenderlo, quiérelo nomás, ¿cachai? A veces nuestro cerebro se confunde demasiado y empieza a enredar y como qué puedo hacer y qué más puedo hacer y cómo agradarle y cómo no sé qué. No se trata nada de eso, se trata de estar ahí con él. Ya me dijeron como el estar ahí con él ya es ser santo, el tener su presencia y el tenerlo al final envolviendo tu vida, estando cerca de él en todo momento, tenerlo presente en todos tus caminos, siendo que no hay coincidencias. Nosotros no creemos en las coincidencias, tampoco creemos en el azar. Tenemos cosas claras y tenemos cosas que nos manda Dios o que no, punto. Entonces, siempre rezar todo en cada circunstancia, cada decisión que hago, em, siempre tiene que estar premeditada y si no, con fe y tener la fe y tener la confianza de que Él cualquier cosa te va a sostener, que si te caes va a estar ahí siempre. Así que creo que con eso estoy. ¿Cuánto llevo? Ya, bueno. Y eso fue otro episodio de Dios y el Resto. Se pasaron por verlo, en verdad, muchas gracias. Y nos vemos el próximo. Ojalá que nos sigan en diosyelresto.podcast en todas partes. Esto está en Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. Y nada, muchas gracias. Un beso.